Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a Cristo en nuestra familia. Una reunión diseñada para escuchar la palabra del Señor. De la misma manera que en varios lugares en este día, domingo, las personas se reúnen con el propósito de poder dar gracias a Dios, de reconocer que Él es Dios, de reconocer que Dios nos ha amado desde el inicio de todas las cosas, desde antes de la fundación del mundo. Él nos ha amado y su amor se manifiesta cada día, en cada instante, en cada momento. Y la palabra de Dios me dice que su amor no termina, no se puede medir, no se puede dimensionar, no se puede comprender humanamente. Y aún así, Dios nos ha dejado los elementos necesarios para tener una idea de su amor por nosotros. Quizás esto a veces se complica. En ocasiones he externado con ustedes que antes de entender lo que hoy me permite el Señor entender, mi esposa me decía, ¿por qué te es tan difícil creer en Dios? Y si usted está luchando el día de hoy con esto, es la misma pregunta y quizás la respuesta le ayude. ¿Por qué es tan difícil creer en Dios? Y yo le respondía a mi esposa, me pides en un Dios que no puedo ver, que no puedo escuchar, que no puedo sentir. Me pides que crea en un Dios que no puedo dimensionar. Pero entiendo que al estar en este mundo, mis pensamientos y mis reflexiones me llevan para saber y considerar que el universo, que este mundo no surgió de la nada. Aun cuando las teorías que hay al respecto del origen de la humanidad y de las cosas hablan de una serie de condiciones que tuvieron que llevarse a cabo para que el día de hoy estuviéramos aquí. Personalmente, antes de conocer la palabra de Dios, mis reflexiones me llevaban a un punto de considerar que estas explicaciones son más fantasiosas que la sola idea de aceptar que hay un creador, que la sola idea de aceptar que hay un Dios. Pero yo no entendía. Le decía, y me dices que luego este Dios se convirtió en alguien como nosotros, a través de su Hijo. Para aquellos que hayan tenido la oportunidad o recuerden sus clases de historia universal, era una primer materia que yo tenía en el primer año de la secundaria, en el cual nos hablaban de las evidencias históricas de ciertas culturas, principalmente del Medio Oriente. Y nos hablaban de Babilonia, y nos hablaban de Asiria, y nos hablaban de Egipto, nos hablaban de Grecia. Y aunado a las cátedras de filosofía, nos explicaban que en la mitología los dioses habían dado lugar a los semidioses, y los semidioses eran hijos que nacían entre el ser humano y los dioses. Y yo le decía a mi esposa, bajo este concepto puedo entender que Dios haya enviado a su Hijo.
como ustedes pueden apreciar y comprender, una cuestión mental totalmente absurda. Y yo le continuaba diciendo, y luego me dices que ese hijo vino con un propósito: morir en la cruz, entregar su vida en la cruz, por todos y cada uno de nosotros. Y yo le decía, no lo entiendo. Aunque trataba, no lograba entender y comprenderlo. Y luego, en medio de el conocimiento que yo había acumulado hasta ese momento, yo le decía, puedo entender que a lo largo de la historia hay hombres que se llaman mártires y que han dado su vida, y que podía considerar que Jesucristo, entre otras cosas, era un mártir. Y le decía a mi esposa, pero luego me dices que este hombre murió. Y que no solo murió, sino que fue sepultado por 3 días. Y que al tercer día resucitó, se levantó de entre los muertos y subió delante de la presencia del Padre. Y mi conclusión, antes de saber que había ascendido y estar a la diestra del Padre, yo le decía a mi esposa, me pides demasiado. Me pides demasiado, no puedo entenderlo. Ahora, esta reflexión me lleva a un punto en el que yo puedo considerar en dónde estaba y puedo expresar lo difícil que fue dar el paso para entender lo que Dios me permite entender hoy: que Él es Dios, que Él es un Dios soberano, que no hay nadie que le pueda preguntar por qué lo haces, o qué motivo hay en lo que haces, o qué pretendes. Él simplemente es Dios. Aun cuando en medio de nuestras necesidades yo pueda levantar mi voz y decir, Dios, 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 ¿por qué? ¿Por qué? Y pensar que Dios no responde. Entender que el ser humano en algún momento de la historia divina, se separó de Dios. La Escritura dice que por el pecado de un hombre toda la humanidad fue condenada. Y nuestro fin en la vida era morir eternamente. Pero en la misericordia de Dios envió a su Hijo para pagar el precio por nosotros. Y sé que son conceptos que uno no puede comprender o entender, pero yendo al principio de cómo comenzó esta plática, esto me pone a mí en el lugar para entender que muchas personas seguramente están enfrentando los mismos pensamientos, las mismas conclusiones. Pero déjenme decirles que Dios es real, que Cristo es real, que el Espíritu Santo es real y que la promesa de vida eterna es real y verdadera. Comprenderlo y entenderlo va a marcar la diferencia de que un día, cuando humanamente no estemos aquí, cuando humanamente hayamos muerto, Dios señala que sigue la vida eterna. Y si bien la vida eterna tiene un camino con 2 direcciones diametralmente opuestas, en una dirección dice una eternidad sin Dios, y del otro lado dice una eternidad en la presencia de Dios. Hay una expresión de adolescentes que decía, pues por si las dudas, vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro. Y hoy pudiéramos decir, por las dudas,
debiéramos de creer que esto es real. Por las dudas, pero no hay dudas. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. 3 aspectos que han estado ahí en el pensamiento del ser humano y en el que muchos aún, cuando no conocen a Dios, siguen debatiendo en su mente. Dios es real. Cuando le buscamos ciertamente y empezamos un proceso en esta relación, normalmente le pedimos a Dios y decimos: Dios, dame. Y no está mal, no me malinterprete ni se confunda. Le decimos: Dios, dame un trabajo, dame prosperidad, dame cosas materiales, dame salud, dame armonía en la familia, dame armonía en mi matrimonio, dame. Pero Dios ha establecido un camino. Ha establecido una serie de lineamientos en los cuales me exhorta y nos exhorta a todos y cada uno de nosotros para andar en sus caminos. Y la promesa es vida eterna. El punto es que no queremos andar en esos caminos. El punto es que nuestra naturaleza humana nos hace atesorar la vida como la conocemos. Una vida con un propósito principalmente materialista. Dios quiere llevarnos más allá. Dios quiere que lo reconozca, que lo conozca. Y para mostrarnos la manera en que yo puedo conocerlo, envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, del cual la Biblia habla de las cosas a través de las cuales se dio a conocer. Y la exhortación permanentemente de Él: vengan y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. En un mundo en el que predomina la vanidad, la soberbia, la egolatría, este mensaje parece no tener cabida. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Violenta la lógica de nuestros pensamientos, pero es real. Y en este punto en el cual el ser humano pide, de repente me encuentro con la palabra de Dios que me dice: ¿y qué pide Dios de todos y cada uno de ustedes? ¿Y qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de mí? La respuesta está en la palabra de Dios, y de esto hablamos la reunión pasada. Deuteronomio 10, en el versículo 12, dice: ahora pues, Israel. Aquí la palabra está dirigiéndose al pueblo de Israel, pero el día de hoy se dirige a nosotros. Recuerde que la palabra de Dios es la misma ayer, es la misma hoy y seguirá siendo la misma. La Escritura me dice que todas las cosas pasarán, todas las cosas como las conozco pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá por siempre y para siempre. Y si la palabra de Dios permanece por siempre y para siempre, hoy su palabra me dice lo mismo que Él ha dicho, y seguirá diciéndole a las próximas generaciones lo mismo que nos está diciendo el día de hoy. El reto para nuestra mente, el reto para nosotros es creer que esto es verdad. ¿Qué pide Dios de nosotros? Y la Biblia me responde y dice que temas a Jehová tu Dios. En otras palabras, que tengas respeto por Dios.
¿Les parece que hoy tenemos respeto por Dios de la manera en que nuestras sociedades viven? Ofendemos a Dios de muchas maneras. Dios pide que temamos a Jehová, nuestro Dios, y que andemos en todos sus caminos, en lo que Él me ha mostrado. Dice el Salmo 16, me muestras la senda de la vida. Y no solo me muestra la senda de la vida, sino es una invitación, porque dice, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo. Si está sufriendo, hay una respuesta. Dios le muestra el camino, Jesús le muestra el camino. Le muestra el camino hacia la vida eterna. Y el empezar por ese camino, a pesar de las dificultades y de las vicisitudes, el resultado final es una plenitud de gozo en medio de la adversidad. Y termina este versículo diciendo, delicias en tu presencia para siempre. Delicias en tu presencia para siempre. Quiero que reflexione y piense en ello. Después, en el Antiguo Testamento, en Miqueas 6:8, da una declaratoria el profeta y dice, ¿qué te ha declarado el día de hoy Dios? Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Acaso podemos concebir que Dios tiene propósitos de mal para nosotros? ¿Que Dios tiene pensamientos de mal para nosotros? Su palabra dice, porque ciertamente Dios tiene pensamientos de bien para todos y cada uno de nosotros. Pero en nuestra falta de entendimiento, en nuestra rebeldía, nosotros decimos, ¿y por qué me va mal? ¿Por qué no consigo lo que quiero a pesar de que me esfuerzo? Porque no estás poniendo tus cargas en Él. Jesús dijo, y todos los que estén cansados, afligidos, angustiados, venid y denme sus cargas. Pongan su yugo sobre mí, yo haré el suyo mucho más fácil y sencillo de llevar. Mi yugo no es difícil de llevar. Pero si yo no comprendo e insisto en personalmente llevar mis cargas, nos cansamos, nos fatigamos, perdemos la esperanza y empezamos a tener una serie de pensamientos en los cuales decimos, Dios no me escucha, Dios a mí no me quiere, Dios no me ama. Y lo expreso porque lo he escuchado, se los he escuchado a muchos de ustedes. Y esto lo que refleja es únicamente la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí está otra vez, la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Es impresionante, y hablo en primera persona, cómo podemos sentarnos en el día a día, en algún momento de nuestro día, frente al televisor, frente a un dispositivo electrónico, y estar ahí 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, algunas veces justificada o injustificadamente. Para nuestros niños, esto es un verdadero problema. Muchos padres les dan el dispositivo a sus hijos para quitárselos de encima, para mantenerlos aparentemente tranquilos. Pero después es imposible quitárselos. Y en nuestro día, ¿cuánto tiempo? Ahora los dispositivos le señalan a usted cuánto tiempo de una semana o de un día ha estado usted ahí presente en la pantalla. Y Jesús nos sigue diciendo el día de hoy, como en el jardín del Getsemaní, les dijo a algunos de sus discípulos cuando les pidió que oraran por él.
mientras yo voy a orar, decía Jesús. Porque tiene usted que saber que nuestro Señor Jesucristo ora permanentemente delante del Padre por todos y cada uno de nosotros. ¿Y qué ora Jesús por nosotros? ¿Se ha preguntado qué es lo que está orando Jesús por nosotros? Además de las cosas que yo personalmente le pido. Y lo que Jesús está pidiendo delante del Padre es que nuestra fe no falte, sino que sea avivada, sino que sea encendido el fuego en nuestro corazón. Porque Él sabe que en la medida que nuestra fe sea aumentada, en la medida que nuestra fe no falte, en la medida que yo puedo ponerme con los pies sobre la roca para estar inamovible, es en la medida que yo podré hacer frente a las distintas pruebas de la vida y del día a día. Cuando usted siente que no puede con las luchas y las pruebas que tiene día a día, es un momento para detenerse y decir: ¿estoy descansando en la palabra de Dios? ¿Estoy realmente creyéndole a nuestro Señor Jesucristo, que me exhorta y me anima cuando me dice: venid y pongan sus cargas sobre mí? Si no lo está haciendo, hoy es una invitación para hacerlo. Hoy es una invitación. La palabra me anima, me exhorta. Y está aquí entonces Miqueas diciendo: oh hombre, Dios te ha declarado todo lo que es bueno para ti. Dios ya ha declarado todo lo que es bueno para todos y cada uno de nosotros. Que temas a Dios, que ames a Dios, que busques a Dios, que te mantengas esforzado en sus caminos, y que en la medida que lo conoces, en la medida que lo amas, en la medida que lo buscas, en la medida que le temes, entonces aprender de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo y les pidió un recipiente con agua para lavar los pies de cada uno de ellos. Lo que yo estoy haciendo ustedes no lo entienden, pero un día lo entenderán. Yo no he venido para ser servido. Yo he venido para servir. Y aquí está el punto. Prácticamente todos nosotros queremos que nos sirvan, en mayor o en menor medida. Queremos que otros hagan lo que quizás yo debería de hacer, en lo que yo me debería esforzar. Y esto va para todos, para pequeños, para grandes, para adultos, para ancianos. Siempre demandamos la atención de los demás sobre nosotros. Quizás porque nos preguntamos: ¿y yo qué puedo dar? Todo el tiempo tenemos tantas cosas que dar. Jesús dijo: aprendan de mí, aprendan de mí. Pero para aprender de Él, no lo voy a lograr estando 2 o 3 horas diarias en los dispositivos electrónicos. Y Jesús nos demanda y nos dice: ni tan solo, como les dijo a sus discípulos, 1 hora has podido orar por mí. El día tiene 24 horas. Ya no diga 1 hora, pero vamos a suponer orar 1 hora, le quedan 23. Bueno, 8 las uso para dormir, le quedan 15. Bueno, 3 horas las uso para comer, le quedan 12. Bueno, 8 horas las uso para trabajar, le quedan 4. 4 para estar en las pantallas y en los dispositivos electrónicos y decir que no tenemos tiempo. Y sabemos que esto es una lucha, no es sencillo. No estoy hablando de algo que yo no sepa o conozca. En muchas ocasiones hay una lucha, hay una batalla para decidir cosas que me van a dar satisfacción personal. Y en medio de buscar mi satisfacción personal,
Quizás el leer la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios, comprender la palabra de Dios, inicialmente quizás no me dé las cosas que otras cosas sí me dan. Pero es un proceso. El punto está simplemente en empezar y dar el primer paso. Cuando usted dé el primer paso, Dios no lo va a dejar. Dios se va a agradar. Y Dios empezará a tomar el control de su vida. Dios nos ha declarado lo que es bueno. Termina diciendo este versículo de Miqueas: Dios pide de nosotros hacer justicia. El día de hoy no entraríamos en ello para señalar qué implica el hacer justicia, el amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Esto es lo que pide Dios de nosotros. El verdadero amor nace del servicio, nace de la disposición. El verdadero amor nace cuando somos capaces de dejar nuestro egoísmo, nuestra vanidad, de dejar nuestro yo para pensar en qué medida podemos servir a los que nos rodean, sean quienes sean. Ahora, no solamente para servirles, sino hacerlo con gusto y con gozo. Aún en medio de la aflicción, como muchos de ustedes lo han experimentado de una manera tan objetiva y tan importante en los procesos de enfermedad. Sabemos que en medio de eso, personas nos dejan su testimonio cuando en medio de las circunstancias, en medio de la escasez, en medio del dolor, en medio de la dificultad, los vemos intercediendo, orando por otros, tratando de ayudar al caído, tratando de auxiliar al desvalido, a la viuda, a los huérfanos, a los que están pasando por hambre, a los que están teniendo dificultades para tener un techo, para tener vestido. Dios señala que cuando nosotros somos capaces de hacer esto, estamos haciendo tesoros en el cielo. Primera de Samuel 12:24 dice: ¿qué pide Dios de nosotros el día de hoy? Que le sirvamos con todo nuestro corazón por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es una medida de reciprocidad, de entendimiento. Ahora, ¿cuál es el propósito? Ok, Dios es Dios, envió a su Hijo, Jesús murió por mí, me lavó de mis pecados, me rescató de la muerte eterna, resucitó de los muertos, ascendió al cielo y está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, de día y de noche, para que nuestra fe no falte, para ayudarnos en nuestras luchas. ¿Y esto es todo? No, esto no es todo. Esta es simplemente la preparación. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para cada uno de ustedes. Y esto habla de un lugar delante de la presencia de Dios. Hay un lugar en la promesa de vida eterna. Y en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 19:1, habla al respecto. De hecho, el capítulo se intitula Las bodas del Cordero. Jesús es el Cordero de Dios. Apocalipsis 19:1 dice: después de esto, escuché una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya,
Aleluya. Aleluya. Salvación y honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Este es un reconocimiento para el Señor. Y no tenemos que esperar ese momento para empezar a hacerlo hoy. Hoy podemos decir gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Que todo reconocimiento sea para ti. Que toda alabanza sea para ti, que toda adoración sea para ti. Que sea yo que levanto mis manos, sea para adorarte y para agradecerte. O sea que yo me postre delante de ti, Señor, de la misma manera, para reconocer, Señor, que dependo totalmente de ti. Y empieza así este versículo de las bodas del Cordero. Y continúa diciendo, y escuché una gran voz, una voz como de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. Ni siquiera podemos imaginarnos. Cuando era niño y vivía en la Ciudad de México, con alguna frecuencia hay temporadas en las que hay granizadas. Y yo recuerdo vivir junto a una fábrica cuyo techo era de lámina. Y cuando el granizo caía, era ensordecedor. No podías hablar y escuchar a la otra persona a 1 metro de distancia. Podemos imaginarnos ahora lo que está diciendo aquí. Oí como la voz de una gran multitud. Va a ser ensordecedor. No va a haber lugar a dudas de lo que está ocurriendo ahí. Dice, va a ser como un estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. Y esa voz va a decir, aleluya, 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 porque nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, reina sobre nosotros. Esta es la promesa. Dice la palabra de Dios que Él mismo nos pastoreará, que Él mismo estará con nosotros y nosotros le conoceremos a Él cara a cara. ¿Cómo me puedo yo gozar de algo que no puedo dimensionar o comprender? ¿Cómo me puedo alegrar de esas cosas que no alcanzo a dimensionar o a comprender? Pero puede gozarse y alegrarse. Si usted empieza hoy a conocer la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho por usted en su vida, lo que Dios hizo para expresarnos el amor por nosotros al entregar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en sacrificio, entonces es probable que podamos caer de rodillas delante de Él y decirle gracias Dios, porque hoy puedo entender, porque hoy puedo comprender. Y en la medida que yo puedo darte gracias, entonces puedo gozarme y alegrarme, Señor, y porque además empiezo a entender que un día estaré en tu presencia y que ese día está prometido en tu palabra. Y tu palabra dice precisamente en este capítulo, Apocalipsis 19, que se conoce como la gran boda. Va a haber una boda. Se conocen como las bodas del Cordero. Y si hay una boda, hay un novio y hay una esposa. Creo que la mayor parte de nosotros nos han invitado a una boda. Y a esta boda, aún antes de llegar a ella, nos preparamos. La mayor parte nos bañamos, nos arreglamos, usamos aromas para oler bien. Conseguimos un buen pantalón, una buena camisa, un buen traje, un vestido, quizás un adorno que haga resaltar la vestimenta que llevo.
Pero además, al ser invitado, normalmente no llegamos con las manos vacías. ¿Se puede usted imaginar el mismo concepto aquí? Que todos y cada uno de nosotros estamos invitados a esa gran boda, a las bodas del Cordero. Lo ha considerado, ha pensado en ello, le han hablado de ello. Porque no todo es como lo ve el hombre, en la perspectiva del hombre. El hombre piensa en cosas materiales, en cosas que puede palpar, en cosas que puede disfrutar con sus sentidos, en cosas que le dan satisfacción a su alma. Pero pensar que todos y cada uno de nosotros estamos invitados a una gran boda, nos prepararíamos de la misma manera para llegar a esa boda, vestidos correctamente, limpios, habiéndonos bañado. Y como esta es una boda celestial, ¿de qué nos bañamos o de qué nos lavamos? De nuestra maldad. Pero déjeme decirle que no lo hacemos nosotros, porque Cristo nos ha lavado con su sangre preciosa. Porque Cristo ya nos ha lavado. Cristo nos ha limpiado. Cristo nos ha restaurado. Cristo nos ha justificado. Y nos está preparando para llegar a ese gran banquete, para llegar a esa gran boda. A mí me emociona. Y yo le pido al Espíritu Santo que pueda transmitirlo a usted, para que esté considerando que está usted invitado a esta gran boda. Ahora, la pregunta es, ¿y a esta boda puede llegar alguien con los zapatos rotos y sucios? ¿Puede llegar sin arreglarse? ¿Puede llegar sin una vestimenta correcta o adecuada? ¿Puede llegar con sus manos vacías? La pregunta es no. No. A una gran boda nos esmeraríamos totalmente en nuestra persona. Y ya sea que seamos amigos de la novia o del novio, entre otras cosas, cuando ellos crucen su mirada con la nuestra, nosotros sonreiremos en una actitud de beneplácito, en una actitud de decir también nosotros estamos contentos por el motivo por el cual estamos aquí. Pero ahora déjeme decirle que lo más maravilloso de todo esto es que el novio es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es la novia? La novia somos todos nosotros. Se le conoce como la iglesia. Todos aquellos que se están preparando ya no solamente serán invitados, sino serán la propia novia. Seremos la esposa que se ha estado preparando para ese día. Imagínense si el invitado se prepara para llegar a esa boda, ¿cómo se habrá preparado la novia para ponerse un vestido blanco, para cumplir con todos los aspectos que conocemos en una ceremonia de una boda? Un ramo, amigos, invitados, se piensa absolutamente en todo. Ahora imagine que nosotros somos esa novia. Una novia que se ha preparado. Una novia que se ha conservado para el novio. Una novia que no ha ensuciado sus ropas. Una novia que ha guardado la fidelidad para ese novio. Y ese es el punto. Pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos haga
esforzarnos cada día por prepararnos, que nos ayude a capacitarnos cada día para llegar a ese momento. Mire lo que dice Efesios 5:27. Nuestro Señor Jesucristo amó a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia son todos los que han creído. Todos aquellos que han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y tristemente hay corrientes de pensamiento, hay corrientes religiosas que no reconocen el señorío de nuestro Señor Jesucristo, que no lo reconocen como nuestro Señor y Salvador. No hay otra manera. La Escritura señala de una manera clara cuál es el requisito. Cristo amó la iglesia. Si dos o más están reunidos en mi nombre, la presencia de Dios está ahí. Eso se conoce como la iglesia. ¿Y están reunidos para qué? ¿Para hablar de fútbol? ¿Para hablar de cuestiones de política, de los negocios? Están reunidos para reconocer la misericordia de Dios. Están reunidos para hablar de la palabra de Dios. Están reunidos para establecer los objetivos que Dios quiere de nuestra vida. Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin, note aquí, a fin de presentársela a sí mismo. Cristo es el que prepara la iglesia, ni siquiera somos nosotros. A través del Espíritu Santo, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, como una iglesia sin mancha, sin arruga. ¿Ha visto cómo están los vestidos de las novias? Totalmente impecables, hermosos, lujosos, destellando luces. Y la novia, radiante, con una sonrisa de un lado a otro, expresando la gran felicidad y satisfacción que tiene. Sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino que Cristo la ha preparado santa y sin mancha. Continúa diciendo, y a la esposa se le ha concedido, ¿quién le ha concedido? A través del Espíritu Santo, que nos ayuda en la obra. A la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Y en la misma escritura, la Biblia responde, ¿qué son las vestiduras de lino limpio y resplandeciente? Y dice, son las acciones justas de los santos. Las acciones que llevamos en el día a día, cuando hemos entendido y hemos comprendido la palabra de Dios y tratamos de agradar a Dios y tratamos de mantenernos en el camino, tratamos de mantenernos en lo que Dios ha dispuesto para nosotros, para nuestro bien. Este es el vestido, las acciones justas de los santos. Segunda de Corintios 11:2 dice, Pablo dice a los creyentes, os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura para Cristo. Y esto tiene muchas connotaciones. No terminaríamos el día de hoy. En Apocalipsis 21, 9, 10, un ángel se presenta frente al apóstol Juan y le dice, ven acá, porque te voy a mostrar a la desposada, a la esposa del Cordero. Ven acá. Y esta palabra es para nosotros. Dios nos está diciendo hoy, prepárate y ven acá, porque te voy a dar un adelanto, te voy a dar un poquito
de la desposada, de la esposa del Cordero, de la iglesia pura y sin mancha. Ven, ven. Y sigue diciendo Juan, y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró una gran ciudad santa, la gran ciudad de Jerusalén, una ciudad que descendía del cielo de Dios para posarse aquí en la tierra. La ciudad santa de Jerusalén, eso representa a la esposa. Y si eso representa a la esposa, es el lugar en donde va a vivir la esposa. Y si ese lugar en donde va a vivir la esposa es el lugar en donde va a vivir ahora con el esposo, en el cual Dios dice, y yo mismo los pastorearé, yo mismo los cuidaré. Y esta ciudad, dice la Escritura, no es de piedra y no es de ladrillo, sino que sus cimientos son los nombres de los apóstoles y sus puertas son los nombres de las tribus de Israel. Las puertas y los cimientos. Y luego dice, y está habitada, esta ciudad está habitada por los redimidos. Por los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Somos nosotros, los que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador y que se han esforzado por hacer la voluntad de Dios en el día a día. No se construye en un instante, se construye a cada momento, en el día a día. Pero además no la construye usted con sus propias fuerzas. Pablo dice, la obra no es nuestra, es obra del Espíritu Santo. Él está aquí para mostrarnos, para ayudarnos cuando ve la disposición de nuestro corazón. ¿Qué es la iglesia? La Biblia responde, Apocalipsis 5:9, es todo aquel de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, que ha sido lavado en la sangre del Cordero y que vive en fe, obediente, manifestando las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8. Y a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Ese vestido de lino fino son las acciones de nosotros fortalecidas en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solo una manifestación. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que nos ayuda en el día a día a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. No es solamente una manifestación, es una manera de vivir, es una manera de expresarnos, es una manera de pensar, es una manera de hablar, es una manera de amar con todo nuestro corazón. Llamarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento no es menos que este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Termina prácticamente diciendo Apocalipsis 19 en este capítulo: bienaventurados, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Si usted ha tomado una decisión el día de hoy, la Escritura lo llama bienaventurado porque ha sido invitado a las bodas del Cordero, con la sorpresa de que usted forma parte de la esposa. Y termina diciendo: adoren a Dios, porque el testimonio de Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros, es el espíritu de esta promesa que está en la palabra de Dios.
Padre, gracias, Señor. Gracias te damos por este destello y comprensión de la promesa que tú tienes para todos aquellos que el día de hoy se han esforzado y son valientes y que han dado el primer paso. Que el día de hoy han dado el primer paso, Señor, para reconocer que tú eres Dios, que tú eres soberano y que no hay nadie como tú, Señor. No eres uno de los dioses, eres el único Dios verdadero. Y que manifiesta su misericordia al mostrarme que me ama, que nos ama a todos y cada uno de nosotros y que no desea que nos perdamos en la eternidad sin Dios. Gracias, Señor, por este destello, por mostrarnos que al dar el primer paso y reconocer tu soberanía, Señor, el siguiente paso es reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor. Gracias por mostrarnos, Padre, que la vida simplemente no termina como un sueño y no hay más, sino que hay una promesa de esperanza bendita de vida eterna en tu presencia, que hay una promesa para reinar contigo, Señor, para vivir en tu casa, como la desposada con el esposo. Gracias, Señor, porque además sabemos que tú ya nos has lavado, nos has limpiado y nos has preparado para ese momento. Gracias, Señor, porque sé que no estoy solo, que no depende de mis fuerzas y de lo que yo haga. Ciertamente el día de hoy cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión, pero te pido, Señor, que sea a través de tu bendito Espíritu Santo como yo pueda llegar a la meta. Que tengan un excelente día. Que el mensaje de hoy sea un mensaje que le permita poner sus ojos por un instante en la eternidad y en la promesa. Y que esto pueda traer en usted la convicción y el enamoramiento para saber que esto es real y esforzarnos en el día a día. Que Dios los bendiga.